Augusto Costa. Él está a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones y Servicios al Inversor de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Es licenciado en Economía de la UBA, Máster en Desarrollo, London School of Economics del Reino Unido, Magíster en Ciencia Política de la UNSAD, profesor adjunto de Finanzas Públicas de la UBA e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CENTA. Licenciado Costa, el auditorio es suyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, agradecer al Unión Industrial de Entre Ríos y al gobierno de la provincia por esta invitación a participar en esta jornada tan importante para la industria entrerriana y me animo a decir para la industria argentina en general. No quiero dejar de destacar, y me gustaría empezar destacando precisamente la importancia de que estemos reunidos acá diferentes representantes del gobierno nacional, provincial, de asociaciones empresarias, de industriales, de miembros de empresas, académicos, para discutir sobre la actualidad de la industria, las perspectivas y las necesidades que tiene la industria nacional y entrerriana en particular frente a los desafíos que nos impone hoy la situación económica internacional y las perspectivas económicas argentinas en particular. Creo que los argentinos, después de mucho tiempo, ya aprendimos la lección de que si no tenemos una industria fuerte, pujante y creciente, no es posible sostener un proceso de crecimiento inclusivo, sustentable y que garantice mejoras en las condiciones de vida de la gran parte de la población. Esto lo digo que lo aprendimos, pero más allá que algunos no parecen estar del todo convencidos, y algo que Hamilton, como mencionaba el ministro Jung, ya en el siglo XVIII se había dado cuenta, me parece que tenemos que ir enfatizándolo. Entonces, en este contexto, desde la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones, lo que quería era presentarles algunas tendencias relacionadas con la inversión extranjera directa en la Argentina y qué tipo de acciones estamos desarrollando, pensando para contribuir a que la inversión extranjera, a que el capital extranjero que viene a Argentina sirva precisamente para potenciar e impulsar el desarrollo de la industria. Como primer punto, para poner una referencia sobre qué estamos hablando cuando hablamos de tendencias de inversión extranjera directa, les quería mostrar un par de datos que son relevantes tener en cuenta. En primer lugar, la inversión extranjera en el mundo viene creciendo a tasas muy altas desde hace varias décadas, particularmente desde los años 90 empezó a tener un crecimiento muy fuerte y en los últimos años, antes de que la crisis internacional con epicentro en Estados Unidos en 2007 se desarrolló, había alcanzado un pico de 1,9 billones de dólares en 2007. Desde entonces, producto de la desaceleración del crecimiento mundial de la crisis en los países en desarrollo, que es donde provino históricamente la mayor parte de la inversión extranjera directa en el mundo, hubo una caída importante y el año pasado, en 2010, los últimos datos que tenemos son que se recuperó un 5% los flujos de inversión extranjera alrededor del mundo y si bien esto muestra una tendencia a la recuperación, todavía estamos un 15% por debajo de los niveles previos a la crisis y un 37% por debajo del pico del año 2007. Es decir, hay una tendencia a la recuperación, pero todavía depende en gran medida de cómo se desenvuelva la crisis internacional en curso, particularmente en los países en desarrollo. Para el 2011, la perspectiva era que los niveles de inversión alcancen los niveles previos a la crisis, pero insisto, todavía hay mucha incertidumbre al respecto. Como detallaba muy concretamente el ministro Jung en su presentación, el escenario económico internacional y el sistema económico mundial está presentando fuertes cambios en las últimas décadas que hablan de un reacomodamiento entre los países alrededor del mundo. Es decir, ahora el liderazgo y el impulso de la producción mundial está girando hacia países emergentes, en particular los países emergentes asiáticos, y eso también tiene y los BRICS en general, los conocidos BRICS, tiene su expresión en cómo va cambiando también la composición de los flujos de inversión extranjera, tanto en lo que hace a la recepción de inversión extranjera como a la emisión.
primer lugar, por primera vez en la historia, digamos, los países en desarrollo reciben más de la mitad de los flujos de inversión que se emiten en el mundo. ¿Sí? Es decir, un 51,6% de la inversión extranjera directa se radica en países en desarrollo, y eso es una novedad de los últimos tiempos. También está presentándose un proceso de crecimiento importante de los países en desarrollo, países emergentes, como emisores de inversión extranjera directa, es decir, como empresas de países en desarrollo que invierten, se transnacionalizan y se internacionalizan. Particularmente también los BRICS, encabezados por China fundamentalmente, pero también por India, Brasil, como un país donde, como ejemplo de translatinas que van creciendo en mercados externos, están creciendo a grandes tasas en términos de la emisión de flujos de IED, y hoy representan un 29% de la emisión de IED del mundo. ¿Sí? Entonces, en las condiciones actuales, la crisis de los países avanzados y este fuerte dinamismo de gran parte de los países en desarrollo va a hacer que esta tendencia se profundice probablemente, y cada vez más participación en los flujos de IED, tanto salientes como entrantes, va a estar relacionado con economías en desarrollo. Precisamente no podemos hablar de inversión extranjera sin ver cómo evoluciona la producción mundial y cómo evoluciona después el desempeño de distintos países. Como se muestra este gráfico, que también es algo que estoy retomando, que ya presentó el ministro Jung, Asia emergente en los últimos 8 años presenta la tasa de crecimiento más importante en términos del Producto Bruto Interno, y Argentina en particular también está destacándose respecto al resto de los países de la región y, por supuesto, de los países desarrollados. Solo un dato: entre 2003 y 2009 el crecimiento argentino duplicó al promedio del crecimiento mundial. Esto, quiero retomar también lo que decía el ministro en su presentación, no puede entenderse si no se ve, si no se analiza el crecimiento que tuvo la producción industrial en la Argentina en esta década, que traccionó un proceso de crecimiento realmente impresionante en términos internacionales, y estos datos que estoy mostrando creo que así lo reflejan. Otro fenómeno interesante de destacar respecto a cómo fue el proceso de crecimiento reciente de Argentina y qué rol juega la inversión extranjera, pero la inversión en general en el país, es que desde 2003 se viene produciendo un crecimiento muy importante de la inversión, tanto pública como privada, en la Argentina, y está alcanzando niveles récords en varias décadas respecto a la participación del producto, de la inversión interna en el producto. Y también, como se mencionaba, con una brecha ahorro-inversión positiva, es decir, con un proceso de crecimiento de la inversión financiado con ahorro interno. Esto también es una novedad de los últimos 8 años respecto a las últimas décadas que venimos teniendo en Argentina, y debe ser destacado y enfatizado. Dentro de este proceso de crecimiento de la inversión extranjera directa también acompañó y complementó a lo que fue el aumento de la inversión en Argentina. Como ustedes ven en el gráfico, desde 2013 en adelante hubo un crecimiento destacado de los flujos de inversión extranjera hacia la Argentina, con el bache en 2009 producto del impacto de la crisis en los flujos de inversión a nivel mundial. Se observa en el gráfico una importante caída de alrededor del 49% en 2009, pero que también uno tiene que tener en cuenta estuvo en línea con lo que fue la caída de los flujos de inversión en el resto de la región. Si uno piensa en grandes economías latinoamericanas, en 2009 la inversión hacia México cayó un 47%, hacia Brasil un 42%, es decir, la caída en Argentina reflejó simplemente un proceso que se está dando a escala regional en mayor o menor medida. Y la buena noticia es que en 2010, la buena noticia, si uno entiende que la inversión extranjera es algo que aporta al desarrollo nacional, eso lo voy a discutir ahora al final de mi presentación, pero por lo menos en términos de cuantitativos, la recuperación de la inversión extranjera en 2010, que creció un 58%, es un hecho también a enfatizar. Como datos destacados de los flujos de IED, de inversión extranjera directa, que está recibiendo el país en los últimos años, no puede dejar de mencionarse, y esto es lo que muchos analistas
en varias ocasiones olvidan cuando simplemente lo que hacen es mirar comparativamente qué pasa con los flujos de inversiones de Argentina respecto a otros países de América Latina, que Argentina efectivamente hoy por hoy no está recibiendo la proporción de flujos de inversión que reciben quizás Brasil o México, o incluso Chile, Perú y Colombia, pero un hecho muy destacado que desde la Subsecretaría de Desarrollo e Inversiones nos interesa enfatizar es que la composición de esa inversión extranjera directa pegó un salto de calidad enorme en la última década. Si uno mira qué pasaba en los 90 y qué pasa ahora, lo que primero salta a la vista es que la calidad de inversión, entendida como el componente de ampliación de capacidad productiva de inversiones greenfield en el flujo de inversión, hoy está en niveles que en la década del 90 no estaba. Para que tengan una idea, todo el proceso de inversión extranjera directa y los flujos que llegan al país en los 90 básicamente están asociados al proceso de privatización y a cambio de manos, es decir, a fusiones y adquisiciones. Eso en muchos casos no implica necesariamente un incremento de la capacidad productiva del país, sino una transferencia de activos existentes a otras empresas. Hoy en día, durante 2004, entre el periodo 2004-2009, la participación de cambio de manos, es decir, de fusiones y adquisiciones dentro del flujo de EDB fue solo el 6%. El resto fue reinversión de utilidades, inversiones greenfield, es decir, aumento de la capacidad productiva. Y ese gráfico me parece que muestra bastante en detalle ese fenómeno que muchos olvidan, pero insisto, hay que destacar. Y otro componente no menor también tiene que ver con los sectores hacia donde se dirige la inversión extranjera directa. Un relevamiento hecho por la CEPAL el año pasado muestra que en 2010 el 51% de los flujos de IED hacia la Argentina se dirigían a sectores de una intensidad tecnológica media, alta o alta. Es decir, a sectores donde el ingreso de inversores extranjeros tiene más posibilidad de generar un impacto en el desarrollo vía transferencia de tecnología, vía derramamientos y elaboramientos productivos en el sector, con lo cual ese dato también es muy relevante para hablar de cómo es la calidad de la inversión que estamos recibiendo respecto a los 90, cuando, si tomamos los datos, parecía que llegaban más inversiones. Hoy son de más calidad, ¿sí? Y que más de la mitad, de inversiones vengan a sectores de intensidad tecnológica media, alta y alta, es importante en perspectiva comparada regional. Si uno mira los datos, en Brasil un 36% va a esos sectores, y en Chile, que también aparece siempre como el ejemplo del país a imitar, solo un 3% de los flujos de EDB van a sectores de intensidad tecnológica media, alta y alta. Es decir, una calidad completamente distinta de inversión. En relación a los sectores hacia donde se dirige la inversión extranjera en la Argentina, si tomamos el stock al año 2009, que es el último dato que tenemos, vemos un patrón de inversión muy diversificado, es decir, los inversores extranjeros se radican en diferentes sectores de la economía, no está necesariamente muy concentrado el stock de IED en algún sector particular, más allá de que la industria manufacturera concentra el 37% de la IED y otros sectores como petróleo y gas y minería alrededor del 30% si lo sumamos. Es decir, pero si uno mira otros patrones de IED en otros países, Argentina tiene un patrón típicamente más diversificado. Y los principales inversores extranjeros en Argentina son países de tradición inversora en el país, como España, Estados Unidos, Holanda, y recientemente están creciendo en importancia nuevos países emisores de IED como Brasil y Chile, que en términos regionales están ganando mucho peso. Entonces, en conclusión, hoy por hoy la Argentina, por toda la trayectoria y la tradición que tuvo el capital extranjero en el país y las tendencias recientes, es una economía con mucha participación de inversores extranjeros. Es decir, alrededor de 2.000 empresas multinacionales operan en Argentina y muchas de ellas tienen una larga tradición en el país. De esta forma, hoy el stock de IED en Argentina es de 86.000 millones de dólares. Argentina es el 15º país entre los países emergentes en términos de stock de IED, y las empresas particularmente extranjeras que se instalan en Argentina están entre las más grandes empresas no financieras del entramado productivo local, ¿sí? No solo tenemos presencia extranjera, sino que además
últimamente el dinamismo inversor de el capital extranjero en Argentina está muy alto, es decir, estamos relevando y recibiendo muchos anuncios de inversión por parte de empresas de capital extranjero. El año pasado, según un relevamiento hecho por el Ministerio de Industria, se hicieron anuncios de inversión por 14.130 millones de dólares, y particularmente de empresas extranjeras, y en el primer semestre de este año los anuncios realizados por anuncios de inversión fueron de 13.000 millones, de los cuales una parte importante corresponde a empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, tenemos una larga trayectoria de inversiones extranjeras, o sea, desde prácticamente el comienzo del desarrollo de la industria argentina, una economía con una alta participación en estos momentos y que muestra una activa participación y dinamismo de las empresas. Entonces, creemos que desde la Secretaría de Desarrollo de Inversiones que Argentina es un país que no casualmente tiene esta presencia de capitales extranjeros, sino que es un país que tiene mucho atractivo, muchas oportunidades para que se radiquen empresas extranjeras en diferentes sectores. En la Filipina ustedes ven algunos sectores donde típicamente empresas extranjeras se instalan y desde nuestra experiencia y con contacto con las empresas más interés despiertan, pero por supuesto existen otros sectores donde también potencialmente el capital extranjero puede aportar al desarrollo productivo. Y en este sentido quiero cerrar la exposición con compartir algunas visiones sobre de qué manera desde la Cancillería Argentina se está pensando y trabajando en el desarrollo de inversiones. Hacia la Cancillería nosotros nos centramos principalmente en inversiones extranjeras y estamos desarrollando una nueva visión, una nueva concepción sobre de qué manera el capital extranjero puede ser más útil, más relevante para el desarrollo productivo argentino. Cuando uno repasa la historia de cómo se promocionaba, cómo se desarrollaba inversiones en el país, básicamente en los 90 la estrategia fue generar toda una serie de facilidades para la erradicación de inversores extranjeros, desde la legislación hasta los incentivos que se otorgaban y abriendo el proceso de privatizaciones como canal para que se radiquen empresas extranjeras. Es una visión básicamente, desde mi punto de vista, ingenua de que cualquier inversión extranjera siempre va a ser buena por definición, lo importante es que vengan inversiones y para eso hay que abrirse, hay que dejar que vengan. No hay que ponerle trabas, hay que ser amigable con la inversión extranjera. La experiencia demuestra que eso no siempre es así, que no toda inversión extranjera se radica en territorio de un país, esto no lo digo yo, lo dice la literatura especializada. No siempre los impactos que genera sobre el entramado productivo local son virtuosos, muchas veces en vez de ser un complemento de las empresas y de la industria nacional, simplemente es un sustituto y genera más problemas de los que generaría que no se radique. Entonces, dentro de una nueva perspectiva de qué tiene que hacer o qué puede hacer o de qué forma el capital extranjero puede contribuir al desarrollo, lo que nosotros estamos impulsando es una visión focalizada de atracción de inversión extranjera directa, articulando nuestras acciones y nuestras políticas con distintos ministerios del gobierno nacional, organismos y contrapartes locales en las provincias de desarrollo de inversiones y particularmente también con instituciones y organismos del sector privado. De hecho, hace poco menos de 2 meses, la Cancillería Argentina firmó un convenio con la Unión Industrial Argentina para relevar proyectos de inversión que tenga sentido promocionar a través de los instrumentos de promoción que tiene la Cancillería. Y a eso voy a dedicar el final de la exposición. ¿En qué consisten los instrumentos de promoción que tiene la Cancillería y en qué consiste el aporte que entendemos desde nuestra subsecretaría podemos hacer para el desarrollo de la industria? La Cancillería básicamente está enfocando sus acciones de promoción y desarrollo de inversiones a través de acciones de promoción permanente, a través de las 130 representaciones que tiene Argentina en el exterior, misiones de inversión multisectoriales a destinos estratégicos donde uno entiende que puede haber empresas extranjeras que conviene atraer a la Argentina para que aporten tecnología, know-how, acceso a mercados, es decir, para que derramen en el aparato productivo local efectos virtuosos, y desarrollamos un banco de proyectos de inversión productiva
donde, llamado BAPIP, que acá está la página, el portal web de este instrumento, donde el mecanismo que nosotros desarrollamos es muy sencillo, pero no por eso tiene menos potencial. Y sobre esta herramienta es que se centra el convenio que nosotros firmamos con la Unión Industrial Argentina, porque creemos que tiene mucho potencial a largo hecho. ¿En qué consiste esto? Básicamente es una cartera de proyectos de inversión online, donde titulares de proyectos de inversión que requieran un socio internacional para poder realizarlo, para poder potenciarlo, para poder financiarlo también, cargan a través de un formulario estandarizado que resume, que apunta a hacer un resumen ejecutivo, un plan de negocios, en qué consiste la oportunidad, qué ventajas tiene la empresa o la institución para desarrollar ese proyecto, qué tipo de inversor extranjero se busca o qué socio estratégico se busca y en qué condiciones se realizaría esa asociación estratégica. Entonces se carga el proyecto, que está 24 horas online, y un potencial interesado en el exterior, o también puede ser en otra parte del país o incluso en el mismo lugar, puede acceder a una sinopsis del proyecto y, en caso de estar interesado, contactarse con el titular para desarrollar eventualmente un negocio en conjunto. Este instrumento, que fue lanzado en el mes de abril, hoy ya tiene en su interior, es decir, como contenido, 60 o más proyectos de inversión de empresas argentinas que buscan un socio estratégico para poder crecer y pegar un salto de escala, o un salto tecnológico, o un salto en su capacidad de competir en los mercados. Entonces, ponemos a disposición de los empresarios y las cámaras empresarias esta herramienta para que, si tienen interés de darle visibilidad internacional a algún proyecto de inversión que ustedes estén desarrollando, puedan hacerlo a través de la Cancillería. Nosotros difundimos la herramienta en las 130 representaciones, en las misiones de inversión exterior que desarrollamos, utilizamos el BAPIP como plataforma para la promoción y de esta forma creemos que estamos haciendo un aporte a la posibilidad de consolidar un entramado productivo, una industria con más tecnología, con más capacidad de competir y con más posibilidad de traccionar el empleo, el valor agregado, las exportaciones, es decir, todo lo que hace a un proceso de desarrollo virtuoso en el país, que necesariamente, y esto lo quiero recalcar, creo que tiene que estar liderado por la industria. Entonces, también ustedes pueden acceder a nuestra página, ver en detalle de las misiones de inversión que estamos realizando. Estuvimos en distintos países, dentro de 2 semanas se está yendo con la comitiva empresaria a Brasil, a San Pablo y Río, con proyectos para promocionar, y tenemos una agenda para lo que resta del año que concluye en India, con lo cual si alguno de los presentes tiene interés en participar de misiones de inversión, también puede contactarse para promocionar sus proyectos, buscar socios en el exterior. Entonces, conclusión, y con esto cierro, y agradezco nuevamente la invitación a participar en este evento. La capacidad que tiene un capital extranjero de contribuir al desarrollo nacional necesariamente es si uno lo entiende como un complemento de la industria local. Para entender como un complemento uno tiene que tener algunas herramientas para orientarlo, para hacerlo, para ponerlo al servicio precisamente de las empresas que existen en Argentina, y para que las cadenas productivas que existen en el país puedan integrarse y el entramado productivo en su conjunto hacerse más denso. Entonces, creemos que con las acciones que desarrollamos en conjunto con otros organismos del sector público estamos haciendo nuestro aporte, y los invitamos a acompañarnos en estas acciones y nos ponemos a su disposición lo que necesiten. Desde ya, muchas gracias y estamos por acá. Muchas gracias sobre perspectivas y oportunidades de la inversión extranjera directa en la Argentina. Todos los datos también para el contacto de aquellos que quieran anotar en distintos temas van a quedar a disposición de ustedes a lo largo de toda esta 7ª jornada de la industria y el comercio exterior. El próximo panel o disertación se denomina Estrategia y Futuro Energético de la Argentina. Juan Iguiza será su expositor, y convocamos también al ingeniero Alberto Calciano del Departamento de Infraestructura de la Unión